buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cuánto tiempo, verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento de Occidente. No estoy hablando de otro más que de René Descartes, también conocido como René Descartes. Pero claro, a mí eso no me va a salir, así que yo lo voy a dejar en Descartes. Pero bueno, vamos a hacer este juego mental en que cada vez que yo diga Descartes, lo voy a pronunciar en un perfecto francés. Descartes, ¿vale? Bueno, pues para hablar de este pensador ya tenemos en un vídeo previo cómo había que responder a las preguntas de selectividad, pero como ese vídeo era compartido con el de Platón y estaba hablando de muchas cosas, y aunque fue un vídeo largo, pero duró más de una hora, es el vídeo más largo que he realizado y también el más exhaustivo y el que más visitas ha tenido. Muchas gracias. Y creo que es importante centrarnos un poco en lo que es su vida y el contexto que lo rodeó, porque esa es la mejor forma de entender la filosofía de un autor, conociendo su vida, aunque no nos vaya a entrar en el examen de selectividad, su vida, sí podemos ir apuntando algunas cosas, pero bueno, no vamos a centrarnos únicamente en escribir un examen de su vida porque tampoco es lo que nos piden, pero sí por lo menos atender al vídeo y entender un poco más su persona. Y sobre todo en la segunda parte del vídeo, donde ya veremos un documento que será el del contexto. Sí, será una pregunta de selectividad. Por lo tanto, bueno, aunque dejaré un marcador temporal en la descripción del vídeo, si ahora lo queréis saltar y os queréis ir para allá, me parecerá perfecto. En verdad, no, me parecerá horrible, porque para algo estoy yo hablando aquí, ¿no? Pero bueno, hacia lo que os dé la gana. Pero bueno, al final, ya sabéis, darle un poquito de amor en forma de like. Bueno, vamos a hablar de Descartes, ¿no? Descartes nace el 31 de marzo de 1596 en La Haye, un pequeño pueblo, una pedanía, porque actualmente apenas viven unas 6.000 personas en Francia. Desde 1967 el pueblo se llama Descartes, ya que bueno, ahí nació su hijo más predilecto, ¿no? Su hijo universal. Por lo tanto, no está mal decir que Descartes nació en Descartes, Francia. Bueno, y muere el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, en Suecia. Muere a la edad de 53 años, por lo tanto muere relativamente joven. Va a ser hijo de Joana Descartes, por supuesto, y de Joaquín. Su padre va a ser juez en la corte de Bretaña. Para que os hagáis una idea, Bretaña estaba a unos 200 kilómetros de La Haye. Por lo tanto, el padre va a pasar pues la gran parte del año viviendo fuera de casa. Así que Descartes no va a tener, René no va a tener mucho contacto con su padre. Y su madre muere cuando él apenas contaba con 1 año de edad, dando a luz al que hubiera sido el cuarto hermano de Descartes. Por lo tanto, con la madre tristemente tampoco va a mantener ninguna relación. Así que lo van a criar tanto su abuela, a la cual va a querer con locura y va a mantener hasta el día de su muerte, que de hecho va a ser el único familiar con el que va a mantener un gran contacto, porque con sus hermanos apenas mantendrá ningún contacto a lo largo de su vida. Y también hay que decir que tendrá una hija, Francine, no reconocida, y que la pobre moriría a la edad de 5 años. Digo no reconocida porque Descartes siempre diría de ella que era su sobrina. Nunca la reconoció como hija, pero la quiso con locura. Al menos eso es lo que nos dicen sus biógrafos. Que de hecho su muerte marcó mucho lo que fue su obra, Las Meditaciones Metafísicas, pero de las cuales hablaremos posteriormente. Ahora lo que tenemos que decir es que, bueno, fue criado por su abuela, por una nodriza, y cuando cumplió 8 años, su padre lo metió en una escuela jesuita, porque conocía al rector de la escuela, y, y va a estar viviendo allí pues los próximos 8 años de su vida. Va a estar desde los 8 hasta los 16 en esta escuela, en la escuela de Enrique IV, en el pueblo de La Fleche, o La Fleche. Ya sabéis que el francés no es mi idioma. Es una escuela, como digo, jesuita. Y aquí vamos a entender que, como yo digo a mis alumnos, que el dicho tan famoso, ¿no? Reza el dicho popular: a quien madruga Dios le ayuda, le podrá servir a todo el mundo, menos a Descartes. Y lo entenderemos bien porque Descartes no va a madrugar ningún día en su vida. Y para una vez que lo hace, el pobre la picha, se nos va a morir. Pero no nos adelantemos. Bueno, ya estáis viendo que la vida de Descartes tiene mucha chicha, ¿no? Por lo tanto, yo espero que no le haya dado
para adelante en el marcador de tiempo para centrarlos únicamente en la pregunta de selectividad. Bueno, como decía, esta amistad con el rector de la escuela hizo que el joven René, tuviera muchas ventajas. Las principales, tuvo un cuarto propio, así que no tuvo que dormir en un barracón o un dormitorio compartido con los compañeros, no tenía que madrugar, porque como era un niño que tenía una salud muy débil y esa salud débil la va a mantener el resto de su vida, de su no extensa vida, pues, pues como decía, no madrugaba. Y tampoco tenía que dedicarse a ninguna de las tareas que encomendaban los monjes jesuitas a los alumnos. Es decir, no tenía que preocuparse del huerto, ni de la cocina, ni del mantenimiento de las instalaciones, nada. Así que supongo que eso le granjearía también muchas enemistades o rencores o rivalidades con sus compañeros. Entre sus compañeros hay que destacar a uno, que va a ser un gran amigo suyo y que va a ser un personaje muy importante para la historia de la cultura y del pensamiento, no solo en Francia, sino en toda Europa, que es el padre Mersenne. Este hombre va a ser uno de los padres de la Iglesia, va a ser muy amigo de Descartes y va a mantener relación epistolar con las grandes personalidades culturales europeas, lo cual va a ser muy importante para Descartes, porque hay que decir que va a ser una persona muy insegura y que va a estar muy a la sombra de todo lo que le ocurriría a otro contemporáneo suyo, que era Galileo Galilei, el cual, bueno, pues ya sabemos que va a tener un juicio por herejía y una condena por parte de la Iglesia. Bueno, pues una vez que Descartes sale de esta escuela, de esta escuela de Enrique IV, como ya digo en la Flech, se va a ir a estudiar leyes, siguiendo los caminos del padre, a la Universidad de Poitiers. Pero va a estar allí 2 años, se va a aburrir y entonces se va a ir a París. A París estará residiendo en el barrio de Saint-Germain, pero también se va a aburrir de la vida parisina y se va a ir. Y una constante de la vida de Descartes es, digamos, el aburrimiento, el no querer establecer relaciones sociales, ni lazos, ni raíces con mucha gente. Por lo tanto, se va a estar mudando y trasladando de un sitio a otro. La primera gran parada que va a hacer Descartes tras irse de París va a ser a Holanda. No va a ser la primera vez que esté allí. Pero bueno, se va a ir a Holanda porque se va a alistar al ejército de Mauricio de Nassau, príncipe de Orange. Y allí va a luchar contra los católicos españoles. Por lo tanto, estamos entrando ya en el marco de la Guerra de los 30 años. No me quiero centrar mucho en ella porque vamos a hablar en el contexto, puesto que no solo afecta a la vida de Descartes, sino que va a afectar el rumbo de todo el continente europeo. Podría ser lo que podríamos denominar una primera gran guerra o una gran guerra mundial, ¿no? Porque va a coger a muchísimas naciones. Bueno, pues va a estar allí, va a estar residiendo en Holanda, principalmente en Breda, y lo que sabemos de esta época es que Descartes va a decir que está muy aburrido, porque la guerra lo aburre. No a la guerra, que la guerra es muy perra. Está claro que estamos en los principios de la guerra, no está en todo el meollo, por lo tanto, bueno, está defendiendo las colonias del sur, de los Países Bajos, contra los españoles, como ya he dicho, y bueno, él dice que se aburre, tampoco madruga, porque bueno, al ser noble, al ir voluntario, pues como que tiene también unos pequeños privilegios, y estando en Holanda va a conocer a otra gran personalidad europea, como va a ser al matemático Beckmann. Y lo va a conocer, al menos cuenta la leyenda o la anécdota, que paseando por Breda, en el ayuntamiento se cuelga algo, un cartel, que la gente se detiene a leerlo, parece que llama mucho la atención, él va para allá, pero como no sabe holandés todavía, pues le pregunta a una persona qué pasa. Esta persona le dice que es un problema matemático, sería como una especie de pasatiempo de la época y que nadie lo había resuelto. Entonces Descartes se propone resolverlo, porque Descartes, tenemos que decir que va a ser un gran matemático. Es verdad que lo vamos a estudiar desde el campo de vista de la filosofía, pero va a ser un matemático y un científico primordialmente. Ya veremos
cómo se produce este cambio o este giro hacia la filosofía, ¿no? Esta importancia, bueno, esta nueva profesión que tomara. El caso es que, de hecho, bueno, no lo he comentado, pero cuando sale del colegio de la Fletch con 16 años, él dice que de lo único que está seguro es de la verdad de Dios y de la exactitud de las matemáticas, que todo lo que le han enseñado anteriormente era falso, inexacto, anticuado o no tenía ningún sentido. Y es que, por ejemplo, la filosofía, volviendo otra vez a sus años de estudiante, ¿no? La filosofía que va a estudiar él va a ser la filosofía escolástica, es el neoaristotelismo de Santo Tomás de Aquino, un pensador que vivió 3 siglos antes que Descartes. Por lo tanto, lo que se está estudiando es el pensamiento, un pensamiento que ya no está conectado con Europa, ya no está conectado con el presente histórico que él está viviendo, por lo tanto, no le va a encontrar muchísimo sentido. Bueno, vámonos otra vez a Holanda, ¿no? Vámonos a esta relación con Beckman, que la van a mantener durante muchísimos años, va a ser una de las 3 grandes personas con las que va a mantener relaciones epistolares. El primero, ya lo hemos dicho, es el padre Mersenne, con el cual, bueno, pues sobre todo le presentará sus manuscritos para que él juzgue si va a ser bueno o no que lo publique, no va a ser que lo vayan a condenar a muerte. De hecho, va a conseguir que las personalidades de la época, como Pascal, Gassendi, Hobbes, con que mantendrá una buena relación, lean ante sus obras, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar a este matemático, a Beckman, y finalmente a Isabel de Bohemia y Palatinado. Una intelectual, una de las personalidades de la filosofía en femenino, podríamos decir, ya que la filosofía, como otras muchísimas ramas, es un pensamiento, no me gustaría decir machista, pero bueno, sí, sigue eminentemente masculino. A la mujer se le ha dejado de lado. De hecho, habrá que grabar un vídeo en el que hablemos de las distintas etapas históricas y las mujeres más importantes de ellas. Si os interesa, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios y si veo que gusta, si llama la atención, pues lo pongo, y si no llama la atención y estoy aburrido, pues también lo hago, porque creo que es fundamental que se conozca y que se vea que han habido muchísimas mujeres pensadoras. Bueno, no nos vamos a ir, ¿no? El caso que a esta mujer, Isabel de Bohemia y Palatinado, le va a dedicar su obra a los principios de filosofía. Bueno, sigamos en el ejército. Hemos dejado a Descartes en el ejército de Nassau, con los orangistas. ¿Ahora qué va a hacer? Pues se va a aburrir, porque la vida de Descartes, como ya he dicho, va a estar muy marcada por el aburrimiento. ¿Y qué va a hacer? Pues se nos va a ir a Alemania. Y ahora se va a ir al ejército del duque Maximiliano de Baviera, el cual está enfrentado con Federico V de Bohemia. Para que os hagáis una idea, el duque Maximiliano es católico y Federico V es protestante. Así que para que nos hagamos, pues eso, este constructo mental. La guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, va a enfrentar a católicos contra protestantes principalmente, ¿vale? Aunque, como ya sabemos, todas las guerras no tienen nada que ver con la religión, tienen que ver con el poder y el dinero. Pero bueno, eso será otra historia que veamos en el siguiente apartado. Pero lo importante, primero va a estar con los protestantes luchando contra los católicos y después con los católicos luchando contra los protestantes. Por lo tanto, va a estar en los 2 bandos de la guerra. Una cosa similar nos podremos encontrar con Ludwig Wittgenstein en el siglo XX, austríaco él, que podríamos decir que en la Primera Guerra Mundial está en el bando de Prusia y en la Segunda Guerra Mundial va a estar en el bando aliado. Por lo tanto, podemos hablar de 2 pensadores que en guerras están en los bandos distintos. Pero bueno, son vidas distintas, autores distintos. El caso es que estando en Alemania, el 11 de noviembre de 1619 va a tener lo que se conocen como los sueños cartesianos. Y es que Descartes, en Alemania otra cosa no, pero en febrero tenía que hacer un frío de los buenos, de los de estar con las manos apretaditas en los bolsillos, como estoy yo ahora mismo, pero estoy muerto de frío. Pero bueno, el caso es que él va a estar pues en su choza, en su cabaña, no sé cómo se llamará, ¿vale? En el ejército, que yo me lo imagino, la verdad, como una
cabaña de estas indias, no tendría nada que ver, pero yo siempre me lo he imaginado así, con una estufita en medio para calentarse. Para muchos, estos sueños que él tuvo, estas visiones, son alucinaciones producidas por los gases, por una mala ventilación o lo que sea. Perdone, ¿sabe dónde puedo comprar un poco de droga? ¡Droga! Todo está hecho con droga. Plátano con droga, mono con droga. Mire, todo mercado es droga. El caso es que son 3 sueños. En el primero de estos sueños o de estas visiones, Descartes está andando por su escuela, por esta escuela en La Fleche, y hay mucho viento, hay un día de viento enorme. Alguien lo está llamando, él se gira, el viento lo estrella contra los muros de la iglesia de la escuela, y era un amigo suyo que lo estaba llamando y tenía un melón en las manos y quería darle ese melón a Descartes. ¿Qué simbología tendrá el melón? Pues no lo sé, la verdad, pero si lo analizamos desde el punto de vista de Freud, seguro que es alguna guarrería sexual o alguna cosilla de esta rara, no lo sé. El caso es que ese es su primer sueño. En el segundo, el sueño es como un rayo que cae en mitad de esta cabaña donde él está y lo ilumina todo con chispas, un ruido enorme, y la oscuridad se llena de chispas, como si fueran a lo mejor fuegos artificiales. También me lo imagino yo así, para que nos vamos a engañar. Y el último de estos sueños, el más raro, es que en esta cabaña, en su escritorio, él ve un libro de poesía y un diccionario. Y al abrir el libro de poesía lee un verso que dice qué camino debo de seguir, y escucha una voz que le dice que es verdad y que no es verdad. Bueno, estos son sus 3 sueños. Con estos sueños él ve que tiene que reorientar su vida. Va a dejar el ejército, que además le vino bien porque ya se estaba recrudeciendo la guerra, y la guerra seguro que iba a dejar de ser aburrida en breve, puesto que va a ser una guerra que asoló Europa, dejó, pues diezmó la población masculina, creo que 1/3, la redujo, o sea, una barbaridad. Bueno, pues por lo que sea, él reorientó su vida y cambió su forma de pensar. Y él dijo que, bueno, que ahora tenía que dedicarse a la filosofía. Y es que con esto de qué es verdad y qué no es verdad, va a ser muy importante para el desarrollo de su cuerpo teórico. Pero bueno, eso lo veremos después. Ya una vez que deja Alemania, va a estar unos 7 años más o menos vagando por Europa. Se alistará también en el ejército húngaro, pero también estará muy poco tiempo. Es la época en la que él va a desarrollar un libro que es el Tratado sobre el Universo, un libro que pretendía abarcarlo todo. Y es que, bueno, tenemos que entender primero que su primera gran obra fue Las reglas para la dirección del espíritu, que nos enseñaba cómo pensar, cómo desarrollar nuestra vida interior, cómo debemos de guiarnos por la intuición y la deducción. Y una vez que analiza el mundo interior, quiere analizar el mundo exterior y va a analizar el universo entero. Y por eso va a escribir este tratado sobre el universo. Y en esta obra va a hablar pues absolutamente de todo. Va a hablar de cómo debemos de desarrollar este método, del cual hablaremos después, ya entenderéis por qué. Va a hablar de meteoritos, de óptica, de la refracción de la luz, de arcoíris. Va a estar hablando de mecánica, de geometría, de muchísimas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta época va a ser cuando se va a producir la condena, bueno, el encarcelamiento, juicio, encarcelamiento, condena de Galileo Galilei. Entonces, él, como decimos, echa el freno, le manda la obra al padre Mersenne, le pide a Beckmann que le mande la obra de Galileo, él la lee y ve que tienen muchísimas similitudes, que están hablando de cosas muy parecidas. Por lo tanto, él viendo lo que le ocurre a Galileo, él dice, yo ni de coña voy a publicar esta obra. Vamos a ver, a Galileo no lo matan porque tienen un enchufe más grande que Barcelona, no nos engañemos. Y Descartes no tiene ningún enchufe. Por lo tanto, dice, para y quédate quieto. Y no va a publicar la obra. Esa obra se va a publicar póstumamente. Y de hecho, incluso siendo póstuma, va a dar muchos problemas, como veremos después. Por lo tanto, la deja. Pero ve
que es una obra muy grande, que es una obra muy importante, que es una obra que se desarrollan cosas fundamentales. Por lo tanto, las cosas que él considera más seguras significan más seguras para él, para que no lo condenen por hereje, pues las va a coger y las va a publicar en su obra más importante, que el discurso del método. Es decir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de enfrentarnos al mundo. Bueno, como decía, ya metiéndonos en la última parte de su vida, Descartes va a conocer a una mujer, va a tener una hija con ella, Francine, no la va a reconocer como hija, la va a tener como sobrina. Esta mujer le va a poner una casa al lado de la suya, pues no decir, sin problema ninguno, que era su amante. La niña, cuando él ya pensaba mandarla a Francia para que se educara como una, bueno, pues digamos que como una niña de la alta sociedad, no olvidemos que Descartes es noble. Su padre era juez, forma parte de la nobleza francesa. Su madre, era hija del alcalde de Nantes. Por lo tanto, Descartes va a ser una persona bien posicionada. Nunca va a tener que trabajar porque va a heredar tierra, la va a vender, va a invertir ese dinero que le va a dar beneficios. Por lo tanto, va a vivir a lo largo de su vida de la renta. Bueno, para centrarnos un poco más en lo que estamos diciendo. Él va a escribir las Meditaciones Metafísicas, que es una obra en la que podemos decir que ahonda en los temas del discurso del método. Es el momento, ¿no?, antes de publicarla, cuando Francine muere de una enfermedad. Esto le va a afectar, como es natural, le va a afectar muchísimo a Descartes en la última época de su vida, que va a estar marcada por su viaje a Estocolmo. Y es que dijimos que Descartes muere en 1650, en febrero. Es importante, ¿por qué? Porque la reina Cristina de Suecia, en octubre de 1649, se lo va a llevar a Estocolmo, después de rogarle, suplicarle, mil historias. Descartes, supongo que porque la mujer fue una pesada, dijo, venga, vale, me voy a Estocolmo. La mujer lo que quería hacer es de Estocolmo, que era una de las principales potencias europeas en ese momento, que tenía la hegemonía del Báltico, que era un mar que lo conectaba con el resto de Europa, pues quiere hacer de Estocolmo pues un nuevo foco cultural, hacerla una de las ciudades culturales más importantes de Europa, digamos que un París 2.0. Así que se lleva a uno de los pensadores más importantes, por no decir el más importante, que fue Descartes. Es que otra virtud, otra importancia o algo a destacar de Descartes es que fue reconocido en vida, cosa que no le ha ocurrido a la mayoría de los filósofos, es que su valor y su importancia es reconocida ya con los años, una vez muerto, ¿no?, visto a lo largo de la historia. Pues Descartes vivió la celebridad. Bueno, esta mujer se lo lleva para allá y claro, está totalmente atareada. Lo que tiene, pues, que tu país esté en guerra, que es una de las potencias europeas, pues está muy ocupada. Y le dice que solo le puede dar clases, fijaos, a las 5 de la mañana. Que hombre, que es una hora muy mala para todo. Y si ya en Alemania hacía fresquito, que había que ponerse una Rebeca en aquella época, si te vas a Estocolmo, ahí la cosa tiene que ser muchísimo peor. Por lo tanto, Descartes, claro, imaginaos, otra cosa no, pero Descartes tenía pelazo, era como, pues yo sé, José Merced o yo, ¿no? Grandes personalidades con mucho pelo. Bueno, pues claro, esa melena que tenía Descartes, si se la tenía que lavar por la mañana y montarse en un trineo para que lo llevaran al Palacio Real, pues pongamos a las 4 de la mañana, 4:15, pues con los vientos y la fresquita que tenía que hacer allí, el pobre no duró ni 3 meses. Le pichó, pues nada, ya digo, a principios de febrero. Cogió un resfriado, este resfriado es neumonía, y la neumonía lo dejó pajarito. Bueno, esta es la vida de Descartes. Y ahora debemos de pasar a analizar o a estudiar su contexto, que ahora ya sí nos entra en selectividad, pero al menos ya conocemos un poco más la persona de este gran pensador francés. Bueno, seguimos. Bueno,
Pasamos ahora a hablar del contexto. Ahora sí nos vamos a meter en selectividad. Recordad que bueno, que mis vídeos van principalmente dirigidos a Andalucía y que la contextualización en la última prueba de selectividad, bueno, ya en el nuevo modelo de selectividad la cambiaron. Antes era social, cultural y filosófico el contexto y ahora y en la nueva pues han quitado el histórico. Nos quedaríamos solo con el social, cultural, filosófico, dejando atrás el histórico. Pero como es verdad que este vídeo, por los comentarios que veo, se ven en otras comunidades para preparar selectividad y al ver las preguntas de selectividad en distintas comunidades, sí hablan de este contexto que en Andalucía, y todavía no lo entiendo, lo han quitado. Así que lo que yo voy a hacer es hablar de todos ellos muy bien diferenciados para que, bueno, que vayamos cogiendo unas partes, las partes que nos interesen. Pero cuando lo veáis vais a entender que está todo íntimamente relacionado, que no vamos a poder entender, por ejemplo, el social y político sin entender el cultural, y este no lo podremos entender sin entender el filosófico. Por lo tanto, lo fundamental, oye, o lo mejor dicho, yo me lo leo y cuento, hago un resumen y cuento todo lo que yo veo aquí, centrándome en las partes que me van a pedir en mi comunidad. Por lo tanto, tener muy claro cómo será vuestro examen para saber cómo responder mejor a la pregunta con las claves que yo os estoy dando. Por supuesto, este texto dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis cogerlo totalmente gratuito, sin tener que meterse en páginas de publicidad ni historia. Y no lo olvidemos, siempre lo digo, este vídeo está creado bajo licencia Creative Commons 4.0, con lo cual podéis modificarlo, podéis utilizarlo, pero las dos cosas que tenéis que hacer o que tenéis que tener clara es, uno, citar a la fuente, aquí tenéis todas las formas que tenéis para citarme, y otra, no lucraros con él. Es decir, si yo no estoy sacando dinero con esto, que soy el que lo ha hecho, el que lo está explicando, el que está haciendo el vídeo, etcétera, etcétera, no lo hagáis vosotras ni vosotros, que queda súper feo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a leer y ya voy explicando las partes que yo considere que tenga que explicar. Bueno, si por casualidad me dejo algo, tenéis alguna duda, pues oye, me lo escribís en los comentarios y perfecto. El contexto social y político. El pensamiento cartesiano se desarrolla en la primera mitad del siglo XVII. Recordad, Descartes nace en 1596, muere en 1650. Por lo tanto, su pensamiento va a estar ligado al siglo XVII. Con 4 años de edad no iba a decir nada. Y como muere en 1650, en la mitad de ahí, que se desarrolla en la primera parte del siglo XVII. En estos años, el panorama europeo cambiará debido a hechos políticos y religiosos. Acontecimientos políticos como el dominio del Báltico por parte de Suecia, la lucha entre España y Francia por el control del viejo continente o la defenestración de Praga. Este hecho fue la gota que colmó el vaso y que produjo la guerra de los 30 años. Y es que creo recordar que Praga era una ciudad católica, estaba controlada por los católicos, aunque la mayoría de la población era protestante, y como eso se sabía por parte de la iglesia, pues fueron a subirle los impuestos. ¿Qué ocurre? Que eso produjo el cabreo de la población y lo que hicieron fue coger a este recaudador de impuestos católico y lo tiraron por la ventana del ayuntamiento y lo mataron. Entonces, este hecho fue ya el que provocó la guerra de los 30 años, pero ya digo, esto fue la gota que colmó el vaso, ¿vale? Ya teníamos muchísimos problemas y muchísimos flancos abiertos. Bueno, también se produjeron factores religiosos como la reforma protestante en el norte de Europa, gracias a personajes como Lutero, Calvino y Zwinglio, ¿vale? Aquí hay una coma, ¿vale? Son personajes distintos. Lutero, Calvino y Zwinglio. Los primeros alemanes, el segundo suizo. La respuesta católica no se hizo esperar y fue la Contrarreforma, surgida tras el Concilio de Trento en el año 1545 y cuyo aspecto más destacado fue la creación de la Inquisición. Bueno, en este concilio se quería poner freno al protestantismo.
puesto que les estaban comiendo el terreno. El protestantismo que hizo, bueno, pues por ejemplo, pues principalmente, ¿no? Tenemos a Lutero y tenemos a Calvino, que Lutero empezó a criticar a la iglesia porque, bueno, se estaba enriqueciendo, había abandonado sus bases, había abandonado al pueblo y era más un poder político que algo religioso. Estaba sometiendo el poder en la tierra, olvidándose, ¿no? del cielo. Dicho rápidamente. Bueno, pues en este concilio de Trento, en esta contrarreforma o esta reforma protestante, bueno, esta reforma a la reforma protestante, mejor dicho, de ahí lo de contrarreforma, se pretende pues esa vuelta a las bases, ese volver a la tierra, volver a las personas, ponerse al servicio del pueblo y no buscar el enriquecimiento sobre este. En fin, también para controlar las reformas pues surge la Inquisición, que ya digo que la Inquisición española fue una Inquisición cruel, está claro, pero bueno, más cruel fue la Inquisición en Alemania, pero digamos que años de mala propaganda pues hicieron que la Inquisición española pues se vea como lo absolutamente peor del mundo, que ya digo, que fue mala, pero que hubo otras peores. El auge del protestantismo y la contrarreforma católica dieron lugar a un enfrentamiento bélico, la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, la más importante de las guerras religiosas libradas hasta ese momento, y cuyo desenlace marcará el destino de Europa para los próximos siglos. En dicha guerra participaría Descartes, formando parte de ambos bandos, primero del protestante con Mauricio de Nassau, que era el príncipe de Orange, y luego en el bando católico, en la fila del duque Maximiliano de Baviera. Bueno, todo esto lo hemos visto ya en el primer vídeo, por lo tanto, en la primera parte del vídeo, por lo tanto no me extiendo más. En el ámbito político, el feudalismo propio de la Edad Media cae a manos de una nueva clase social emergente, la burguesía, que irá acumulando capital y propiciará el auge de las monarquías absolutistas, donde el soberano concentra en su persona todos los poderes y es quien controla todos los aspectos de la sociedad y su desarrollo. Recordad la máxima, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Este es el periodo en el que se desarrollaron las teorías contractualistas, entre las que destacan las de Hobbes, Locke y Rousseau. Estas pretendían fundamentar el origen y la legitimidad tanto del Estado como de las leyes, y a partir de ellos establecer el papel del ser humano en la sociedad y estudiar ramas de la filosofía como la filosofía política y la ética. Vamos a explicar esto un poquito. Vamos a ver, en esta época, con los cambios políticos que están surgiendo, es normal que muchos filósofos estudiaran cómo surge el Estado, qué es el concepto de Estado, el de nación, cómo surgen las leyes, porque hay que obedecerlas. Y aquí nos encontramos a un enfrentamiento filosófico entre dos escuelas o dos formas distintas de entender el concepto de las leyes. Para unos, los contractualistas, como los citados Hobbes, Locke y Rousseau, las leyes van a surgir a partir de lo que denominamos un contrato social, de ahí lo de contractualistas. Y por otro lado tenemos a los naturalistas, que son aquellos que creen que las leyes son connaturales al ser humano, surgen con él. También nos encontraremos, bueno, pues discusiones, como ya hemos hablado de la ética, pues para ver si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Y es la sociedad la que por un lado o nos pervierte o nos mejora. Y así pues tenemos las teorías del estado de naturaleza, en un estado ideal, que sirve para explicar cómo surgen las leyes. Una buena película que sirve, bueno, un buen libro, ojo, yo he visto la película, no me he leído el libro, es la de El Señor de las Moscas, que nos lo podemos encontrar en 2 episodios de Los Simpsons, súper divertido, y ahí se explica muy bien lo que viene, bueno, la discusión filosófica de la que estoy hablando. Uno de ellos es Campamento Krusty y el otro no recuerdo el título. Pero bueno, sigamos. Contexto cultural. Culturalmente,
El siglo XVII es un siglo fundamental en la época moderna. Es el siglo del barroco, que viene a suceder al Renacimiento. En literatura comienza con dos autores universales, Cervantes y Shakespeare, que nos han dejado obras como El Quijote y Hamlet, respectivamente. Es muy feo decirlo, pero quizás de Cervantes no conozcamos ninguna obra más, aunque bueno, tenemos sus entremeses. Y a las malas, la segunda parte del Cervantes, ¿no? Que surge como crítica al Cervantes apócrifo este de Avellaneda. De Shakespeare, bueno, pues gracias al cine conoceremos muchas más obras como Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Sueño de una noche de verano, en fin, muchas. Pues todas las que sepamos, pues es el momento de ponerlas. Es importante, como ya dije en vídeos anteriores, cuando hablemos de una contextualización, hablar de España, porque hombre, siempre queda bonito saber qué estaba ocurriendo en España con autores, y por eso hablamos de Cervantes. Y vamos a seguir hablando. Posteriormente, y aquí es lo que yo quería llegar, destaca el siglo de oro español, con autores teatrales como Lope de Vega con su obra La vida es sueño y poetas como Quevedo o Góngora. Es muy importante la obra La vida es sueño porque realmente refleja una parte de la filosofía cartesiana, una parte fundamental de Descartes, el dudar del mundo que me rodea. Por lo tanto, es importante que citemos esta obra. En las artes plásticas destacará la pintura española con pintores como Murillo, Zurbarán y Velázquez. Este último reconocido como uno de los principales pintores de la historia. Y aquí podemos, bueno, pues nombrar Las Meninas, que es su obra fundamental. También tenemos Las Hilanderas. Pero bueno, nos quedamos con Las Meninas. Las Meninas de Velázquez en el Museo del Prado. Paréntesis, Madrid. Genial. Quedamos estupendamente bien. Igualmente nos encontramos a otros pintores en los Países Bajos como Rubens y Rembrandt. En el vídeo anterior no lo dije, pero hay una anécdota que dice que cuando Descartes está residiendo en Holanda, está escribiendo su obra El Tratado sobre el Universo y está escribiendo sobre una parte de anatomía, él va a mataderos para ver cómo son los animales por dentro. Y allí conocerá a un joven pintor que está retratando pues a estos animales muertos, y este no era otro que Rembrandt. Así que bueno, queda como una anécdota, ¿no? Hay muchas anécdotas de la vida de Descartes, no las he contado, pero bueno, ahí están. Pero si algo caracterizará este siglo culturalmente será por el triunfo definitivo de la revolución científica, con la obra gracias a los descubrimientos desarrollados, mejor decir descubrimientos, ¿no?, de Kepler y Galileo, que desarrollarán la revolución copernicana y en su segunda mitad la figura de Newton. Bueno, la revolución científica fue un cambio para la humanidad. Este cambio se va a producir primero con el desarrollo de la astronomía, que va a ser el paso del universo geocéntrico, con la Tierra en el centro y todo girando alrededor de ella porque ella estaba quieta, que es el universo que nos habla en la Biblia, al universo heliocéntrico, donde el Sol se sitúa en el centro y donde todos los planetas giran alrededor de él, siendo uno de esos planetas la Tierra. El universo seguirá estando cerrado, pero poco a poco, gracias a pensadores como Giordano Bruno, pues se irá expandiendo e irá adquiriendo su forma. Y posteriormente, en el siglo siguiente, esta revolución científica culminará gracias a Newton y la física, cuando ya rompamos definitivamente con el universo aristotélico, que lo dividía todo en dos zonas. La zona sublunar y la zona supralunar eran distintas y regían distintas leyes. En nuestro mundo habían 4 elementos y por encima de la luna había un quinto elemento que era el éter, que permitía que las cosas pues se mantuvieran en el aire, ¿no? Ya no, Newton lo que va a hacer es culminar el trabajo de estos astrónomos y va a crear una ley que va a servir tanto para el universo sublunar como para el supralunar. Por lo tanto, va a unificar el universo. Eso es lo importante de Newton. Bueno, sigamos. Contexto filosófico. El Renacimiento acabó con la hegemonía social y cultural de la Edad Media.
supone una vuelta a la antigüedad clásica y un giro del pensamiento que abandona a Dios para centrarse en el humano. Se pasa de una cosmovisión teológica a una antropológica, gracias a pensadores como Giordano Bruno, Nicolás Maquiavelo y Francis Bacon. Son autores que bueno, ya sabemos que Descartes vive entre el siglo XVI y XVII, principalmente el XVII. Estos autores, Giordano Bruno y Maquiavelo, son anteriores que a él. Francis Bacon, pues más o menos sí que será contemporáneo suyo. Será Descartes el que mejor representará esta época y el nacimiento de la filosofía moderna. Esta filosofía vendrá marcada primero por el racionalismo, movimiento continental que defiende los siguientes principios: la razón como fuente fundamental de conocimiento, el rechazo de todo conocimiento proveniente de los sentidos, la existencia de ideas innatas y la existencia de una de una ciencia universal, una matesis universalis. Los autores fundamentales son, dos puntos, ahí también me han faltado, Descartes, Spinoza, Malebranche y Leibniz. Este movimiento surge como respuesta al escepticismo de Montaigne, que dudaba de la posibilidad humana de conocer la realidad de un modo completo. Aquí hay que explicar muchas cosas, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Para el racionalismo, y va a decir Descartes, estoy parafraseando muy malamente porque no me sé un sentido, pero bueno, no me lo sé literalmente, pero lo que más o menos Descartes viene a decir es que todas las disciplinas son distintas visiones o la misma sabiduría humana que contemplada bajo distintas luces. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el ser humano es un ser racional y que la razón es la misma todo el tiempo, que la razón que yo utilizo para hacer una ensalada es la misma razón que utilizamos a la hora de conocer el cuerpo humano, de conocer el universo, de saber cómo se hace una casa, de cualquier cosa. Es la misma razón, simplemente la estamos enfocando en cosas distintas, pero es la misma. Así, al haber una única razón cuyo producto es la sabiduría, es una única sabiduría, nos damos cuenta que al aplicar la misma razón a todo, pero enfocándola con luces distintas, sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, solo hay una razón, una sabiduría y hay una única ciencia. No hay, por un lado, astronomía, veterinaria, arquitectura y medicina, sino que todo es una misma ciencia, solo que en parcelas distintas, enfocadas distintamente. De ahí que una vez, y eso lo va a decir Descartes, que yo desarrolle mi método, voy a ver cómo todas las ciencias se van a unir en una única ciencia. Y es que por eso Descartes habla de un único método. Hay una razón, una sabiduría, una ciencia, un mundo y un único método para que esta ciencia conozca a este mundo. De ahí que uno de sus principios sea ese. Ahora vamos a hablar de Montaigne. Descartes, cuando estudiemos su filosofía, vamos a ver que va a dudar del conocimiento que nos viene de los sentidos, pero también va a dudar de la realidad misma, pensando que esto puede ser un sueño, pero va a ir mucho más allá. Descartes va a dudar de la forma en la que desarrollamos el pensamiento, de la forma en la que concatenamos los pensamientos, que esta puede ser equivocada, por lo tanto va a dudar absolutamente de todo. Este dudar de todo, si lo llevamos por el camino de Montaigne, pues nos va a decir que no podemos conocer nada de la realidad. De hecho, Montaigne nos ve como unos perros soberbios que creemos que podemos conocer la realidad cuando no es así. Cuando para Montaigne no podemos acceder al conocimiento. ¿No? Somos como una hormiga en el asiento de un coche. No entendemos lo que nos está rodeando. Para explicarlo con un ejemplo quizás más visual. Descartes no. Descartes nos va a llevar por ese mismo camino que Montaigne, pero va a acabar llegando a una verdad que dirá que será indudable, que va a vencer pues la falacia de los sentidos, que va a vencer la distinción entre sueño y vigilia, o la no distinción, mejor dicho, y que va a vencer la existencia de un posible genio maligno que ataca mi propio pensamiento. Y esta certeza, esta verdad, va a ser el
cogito ergo sum, pienso, luego existo. Esta es la mayor diferencia entre Descartes y Montaigne. Dudan de todo, pero Montaigne su duda le lleva al escepticismo y la de Descartes es metódica, es un método, nos está diciendo que a partir de dudar de absolutamente de todo, llegamos a algo que no podemos dudar y con ese que no podemos dudar vamos a construir una nueva realidad que va a ser fiable, que va a ser certera, esa es la palabra que buscamos, va a ser cierta. Bueno, vamos a seguir un poco más y que nos va a llevar a otro punto, a explicar un poquito mejor el rechazo de todo conocimiento de los sentidos. Vamos a seguir con la contextualización filosófica. Cabe destacar que, pese al declive de la escolástica, en Descartes se encontrarán muchos elementos de la misma. No olvidemos que al terminar su formación académica admitirá que solo se fía de las matemáticas y de Dios, siendo este el pilar del pensamiento escolástico. Es decir, vamos a fijarnos muy bien en algo que no dije anteriormente, pero que aquí lo acabo de recordar. Descartes sale, bueno, pues de esta escuela real de Enrique IV de la Flèche, la escuela jesuita, a sus 16 años, ¿no? Pues sale dudando de todo lo que ha conocido, menos de una cosa, menos de dos cosas, mejor dicho, de la exactitud de las matemáticas y de la existencia de Dios. Las matemáticas van a ser muy importantes en la vida de Descartes. Ya hemos dicho que es matemático, que va a ser íntimo amigo de Beckmann, que es uno de los matemáticos más importantes. También va a conocer, gracias a Beckmann, al padre Mercier, a su otro amigo, epistolarmente podrá conocer a Fermat, que leerá la obra de Descartes, que incluso la criticará, y Descartes, bueno, pues las refutaciones que le hace Pascal, Gassendi y Fermat, pues las intentará responder, ¿no? Y solucionar. Pues, como iba diciendo, Descartes cree en la verdad de las matemáticas y en la existencia de Dios. Y fijaos, Dios va a ser muy importante para Descartes, un Dios matemático, una visión de Dios que ya estudiaremos en vídeos posteriores. Pero si algo que os dije en el vídeo anterior es que Descartes entiende que tiene que dedicarse a la filosofía gracias a unas visiones que él tiene, que no puede haber algo más irracional que una visión, o que toda tu filosofía racional se basa en la fe, que es en la existencia de Dios. Así que bueno, que puede ser un poco contradictorio. Y también que no es una ruptura con todo el pensamiento anterior, puesto que el pensamiento anterior, su base fundamental era Dios, y ahora vamos a ver que para Descartes, aunque todo parta del yo pienso, yo existo, yo construyo la realidad, esta va a venir garantizada por la existencia de un Dios bondadoso que me va a ayudar. Por lo tanto, siguen habiendo similitudes con el pensamiento anterior. La ruptura con la escolástica es ruptura, pero no es una ruptura radical. Bueno, la novedad cartesiana será el nuevo tratamiento que dará tanto a Dios como a sus atributos y las demostraciones de su existencia. Como respuesta al racionalismo, a finales del siglo XVII en las Islas Británicas surgirá un nuevo movimiento filosófico denominado empirismo. Lo crea Locke y lo desarrollarán a lo largo del siglo XVIII, en el siglo XVII cuando se crea, siglo XVIII cuando se desarrolla, gracias a pensadores como Berkeley y Hume. Bueno, que por cierto, Berkeley es un misionero, quiero recordar que es escocés, no estoy seguro, pero bueno, era de Gran Bretaña, que de misiones se va a ir a California. El tío no es tonto, como irse a un sitio, se fue a un sitio bueno. Y la Universidad de California, la Universidad de Berkeley, recibe su nombre gracias a este pensador. Bueno, para que entendamos muy bien la diferencia entre el racionalismo y el empirismo, tenemos que entender cómo se hacía la ciencia en aquella época, que de hecho nosotros somos herederos directos, porque seguimos haciendo la ciencia del mismo modo. Y es que a partir de unos conceptos o unos principios básicos, gracias a la deducción, vamos creando hipótesis y estas hipótesis las contrastamos con la realidad y surgen las leyes, ¿vale?
Esto es muy sencillo. Gracias a unos conceptos creamos unas leyes. Bueno, vale. Y estas las creamos gracias al uso de la razón. En eso estamos de acuerdo todo el mundo. La diferencia, la cuestión que hay que estudiar ahora es estos conceptos, estos primeros principios, ¿cómo accedemos a ellos? Y aquí es donde más discrepan estas dos escuelas. Para los empiristas dirán que estos primeros principios los conocemos gracias a la experiencia, gracias al conocimiento que nos dan los sentidos. En cambio, para los racionalistas, estos primeros principios son connaturales al ser humano. Es decir, los traemos de serie. Como los coches traen los intermitentes, pues nosotros estos primeros principios los traemos. Y los traemos en formas de ideas innatas. Esta es la mayor diferencia. ¿Vale? Para unos, los principios nos los dan la experiencia y aplicamos nuestro sentido común, nuestra imaginación, nuestra deducción, bla, 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 y vamos conociendo, abarcando más campos de la realidad. Para los racionalistas, actuamos así, pero estos primeros principios son racionales. Están ya en nuestra cabecita desde que nacemos. Y Descartes lo demostrará partiendo de la idea de Dios existe. Cuando estudiemos los distintos tipos de ideas en Descartes, adventicias, facticias, llegaremos a unas que son las innatas. Bueno, ya hablaremos de ellas posteriormente, pero al menos me ha servido para que entendamos bien este concepto de innatismo y la mayor diferencia con el empirismo. Ya para terminar, aunque la principal obra de Descartes es el discurso del método, hay que destacar otras como las reglas para la dirección del espíritu, los principios de filosofía, que esta es la obra que dedica a Isabel de Bohemia y Palatinado, y las meditaciones metafísicas. Mencionar que Descartes es un autor adelantado a su época, ya que es de los primeros en escribir en su lengua natal, abandonando el latín, la lengua culta oficial, con la idea de acercar su pensamiento al pueblo. Una vez que muere, toda su obra será considerada prohibida por la Iglesia, lo cual hará que sea ampliamente difundida y leída por toda Europa. Cuando nos acercamos a la obra de Descartes, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, nos interesará más, nos interesará menos, pero la vamos a entender. Y eso es fundamental. Hay autores como Kant que son más difíciles de leer, más difíciles de entender, y no es que el traductor sea malo, es que la obra o la forma de escribir es una forma de escribir, podemos decir, oscura, complicada, no cercana al lector, pero Descartes sí pretende ser cercano al lector de forma que de hecho él nos va escribiendo siguiendo un proceso lógico. Cuando leamos el discurso del método, vamos a ver que es autobiográfico, que él nos va diciendo cómo él va paso a paso llegando a las conclusiones a las que quiere llegar. Y eso hace que se establezca una relación más íntima entre escritor y lector. Y eso nos acerca a su obra y la facilidad comprensiva hace que sea mucho más atractiva y que guste más. Y por supuesto, como al ser humano le gusta lo prohibido, si la Iglesia te prohíbe no solo ya leer su obra, sino hablar de ella, pues te gusta mucho más. Entonces todo el mundo acabó leyendo a Descartes. Bueno, pues nada, ya con esto termina el contexto. Coged las partes que os más interesen, resumir las otras, adaptar este documento que yo he leído a vuestra forma de escribir y nada, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me lo dejéis en los comentarios. Que os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadme amor en forma de like, ya que no me vais a invitar a una Coca-Cola fresquita porque no me vais a ver por la calle. Bueno, pues por lo menos dadme amor de esta forma. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis entendido un poquito mejor a Descartes, que hayáis conocido un poquito mejor a su persona y que bueno, que a partir de ahora pues le veáis con más cariño. Y recordad, no se dice Descartes, se dice Descartes. Hasta luego. Bueno, aquí no termina todo. Por supuesto, si Descartes tuvo una vida emocionante, su muerte también tendría que serlo, y es que está envuelta en el misterio.
Oficialmente Descartes muere de pulmonía, como he contado, pero en la década de los 80 el historiador alemán Eike Spies va a escribir la obra El asesinato de Descartes. En ella va a plantear una tesis, y es que el filósofo francés fue asesinado, y más concretamente envenenado. Años después, Theodor Ebert, otro historiador alemán, va a escribir la obra La enigmática muerte de Descartes, que va a completar la tesis de Eike Spies. En esta obra lo que nos está diciendo es no solo que fue asesinado, sino que además nos muestra quién fue su asesino. Y es que Descartes se va a quedar a residir, bueno, va a residir en el consulado de Francia en Estocolmo. En dicho consulado hay una iglesia y un capellán, François Vioguet, el cual es un radical católico. Y por aquella época la reina Cristina de Suecia iba a abdicar del trono para convertirse al cristianismo. Para que eso se pudiera llevar a cabo, y temiendo que Descartes fuera a ejercer una mala influencia en ella, puesto que no olvidemos que estuvo luchando en la Guerra de los 30 años en el bando protestante, cierto que estuvo posteriormente en el católico, pero sí estuvo en el protestante, y además estuvo residiendo muchísimo tiempo en Holanda, por lo que Vioguet lo veía con malos ojos. Así que lo que hizo en una de estas mañanas, de estas madrugadas, mejor dicho, antes de que Descartes partiera de la casa del cónsul de Francia hasta el Palacio Real, fue envenenar una de las hostias consagradas con arsénico. ¿Por qué Eike Spies y Theodor Ebert proponen esta tesis? Porque se encontró una carta del médico real, del médico de la reina Cristina de Suecia, a un amigo, en el que relataba que Descartes poco antes de morir sufría de hemorragias internas y de vómitos negros, cosa que no tiene nada que ver, o síntomas que no están relacionados con una pulmonía, sino que con el envenenamiento. Se ha pedido muchísimas veces que se exhume el cadáver, que se hagan pruebas de ADN para ver si, bueno, pruebas de ADN no, bueno, simplemente pruebas, yo no lo sé, no soy médico, para encontrar rastros de arsénico, porque este perdura siglos y siglos en un cuerpo, pero el gobierno francés se ha negado a hacerlo. Bueno, no sabremos cómo ha sido su muerte. Seguirá siendo un enigma. Bueno, ahora sí, hasta luego.